vamos a hablar con la Cartucha para que, bueno, ella estuvo presente en lo que fue este intento de toma del Partido Justicialista. Buenas noches, diputada. Estamos vivos en 7 PM con Daniel Sandoral. Cuéntenos, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo se enteró de esta toma? ¿Y qué es lo que pudo ver? Hola, César, Daniel, muy buenas noches. En realidad, hay una situación personal en el medio porque mi hermana pasa todos los domingos en mi casa, entonces más o menos tipo 6:30, 7 de la tarde yo la llevo a su domicilio y que queda de pasada por el Partido Justicialista. Entonces, estábamos yendo a dejarla a la casa de ella y veo que había un grupo de gente reuniéndose en lo que era la puerta del Partido Justicialista, lo cual obviamente me llamó mucho la atención y también veo que estaban con una carpa tratándola de armar. La dejo a mi hermana en su casa, me vuelvo para ver qué era lo que estaba pasando y en ese momento cuando llego ya había 5 camionetas de la policía y de hecho había efectivos policiales forcejeando con la gente que querían sacarle la carpa y agrediendo a unas afiliadas que estaban ahí, con lo cual me bajé, me identifiqué. Obviamente para mí la violencia no conduce a ningún lado, ese no es el camino y bueno, simplemente le propuse actuar como mediadora entre ambas partes y poder llegar a un acuerdo, que de hecho fue lo que hicimos. Habíamos logrado un acuerdo que eran 3 afiliados que iban a quedar adentro junto con 3 efectivos policiales y quien quería quedarse en la calle podía hacerlo, pero obviamente sin la colocación de la carpa. En las condiciones en las que pudo acceder o hasta donde pudo acceder, ¿hubo algo dañado en el inmueble, las puertas? En un primer momento no, es más, de hecho cuando yo ingreso al hall del Partido Justicialista para ver cómo estaban los compañeros, quiénes eran, para hablar con el comisario Chaile que me contara cómo era la situación. Bueno, ya se había dado intervención a la Fiscalía Penal número 2, en ese momento no había absolutamente nada roto, incluso de hecho había uno de los empleados del Partido Justicialista, que estaba ahí adentro también. Bueno, estuvimos dialogando y llegamos a ese acuerdo. Posteriormente a eso, me retiro yo a mi domicilio. Previo hablo con el secretario de Seguridad, hablé con el gobernador también para contarle qué era lo que estaba sucediendo y llevarles tranquilidad tanto a los afiliados como a las autoridades. Me retiro a mi domicilio y a los 40 minutos más o menos me llama por teléfono el comisario mayor Chaile, que estaba a cargo del operativo, diciéndome que un grupo de 40 personas había irrumpido en la sede del Partido Justicialista, parecían estar indicados como la UOCRA, y que eran los que habían provocado disturbios y daños y de hecho habían golpeado a 2 personas afiliadas. Con lo cual, obviamente, en este segundo intento que hubo, que entiendo que es una interna entre ambos grupos, queda un saldo de 2 lesionados y 25 o 29 detenidos. Bien, me voy a comunicar con Daniel. Daniel, te está escuchando la doctora Laura Cartucha. Gracias, César. Diputada, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿cómo estás, César? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, bueno, gracias por charlar con nosotros. Bueno, recién a través de César charlamos con el apoderado del PJ, el doctor Raúl Romeo Medina, y bueno, y coincidíamos en decir que nunca más en el momento justo el fallo de la doctora Servini, ¿no? Diciendo que debe cesar la intervención del PJ en Salta, y me decía el doctor Medina como apoderado que bueno, que mañana van a ir a ver cómo está la cosa para recuperar la sede del PJ, pero también me decía algo que a mí me parece importante, y es que, decía el doctor Medina, nosotros le dejamos a la intervención 120 millones de pesos y esperamos encontrarnos con los 120 millones de pesos, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Yo creo que lo dudo que vayamos a encontrar los 120 millones de pesos que se le habían dejado, pero bueno, ojalá que así sea, ¿no? Me parece que quizás es un acto más de buena fe y de querer creer que existe esa realidad. Yo particularmente creo que no, pero bueno, esperemos que tampoco los daños hayan sido mayores. Sí tengo entendido por lo que me había transmitido la policía que habían destrozado uno de los baños, pero bueno, habrá que ver en qué condiciones obviamente se encuentra el inmueble y de ahí, bueno, ver qué es lo que sucede. Sí, obviamente celebrar este fallo histórico de la democracia de la jueza Servini de Cubría que restituye al Partido Justicialista a quienes corresponde y a quienes pertenecen, que es a sus afiliados, ¿no? Exacto, pero muy oportuno, si coincidíamos con Romeo en esto, ¿no?
Bueno, veremos. Totalmente. Entonces, después tendremos para comentar cómo sigue la historia. Ahora, particularmente, yo quería tener intenciones, por eso estamos charlando con vos a través de César, nuestro cronista. Te escuché esta mañana con un tema que me parece que es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con muchísimos salteños y es la situación de lo que es el IPS. Y vos hablabas hoy de que, bueno, que tenés un trabajo de investigación, de averiguación, de un montón de cosas, y bueno, y estás en condiciones de decir ¿qué pasa en el IPS? Contanos un poco sobre esa tarea que has llevado adelante, Laura. He llevado un trabajo de investigación bastante importante y profundo en el IPS y la verdad que con las cosas con las que me encontré no son buenas noticias absolutamente para nada. De hecho, quizás, el interventor le echa la culpa de esta desinversión que tiene la obra social a lo que es la inflación y el aumento de precios de los medicamentos. Y en esto que yo estuve investigando y con las pruebas que estuve dando, de hecho tengo 4 o 5 carpetas ya armadas con las cuestiones que encontré, me encuentro con un convenio de reciprocidad donde hace más de 10 años que no nos pagan las provincias vecinas la reciprocidad, y la deuda en el año 2022 era solamente de 80 millones de pesos. En el 2022 te estoy hablando, no calculemos la inflación que hubo en 2023, ni tampoco calculemos 2024. Solamente 2022, más de 80 millones de pesos que las provincias vecinas no nos han pagado en prestaciones. Y la cápita que pagan las provincias vecinas por cada uno de los pacientes es de 15 pesos. Imagínate, nosotros tenemos planes aquí con cobertura que van al 100%, entonces en algunos casos estamos pagando millonadas de pesos en tratamientos que no son devueltos. El IPS tiene 2 áreas, en un área prestacional y un área operativa. La encargada de recaudar es el área operativa. En el 2022 se hicieron la presentación de cuáles eran los circuitos de cobro y de recupero de estos convenios de reciprocidad a quien era la presidenta en ese momento, o la coordinadora prestacional, no recuerdo qué cargo ocupaba, pero era uno de esos dos, que era la doctora Gladys Sánchez, los cuales obviamente no fueron autorizados y directamente el expediente ni siquiera fue recibido. Numerosas notas que se han presentado a la sindicatura para que pudieran intervenir y poder hacer una auditoría al respecto, sindicatura interna del IPS, ¿no? Estoy hablando, con lo cual tampoco han sido recibidas, y eso claramente que constituye algo que es muy grave para la obra social, ¿no? Asimismo, se firmó también, y lo firmó la doctora Sánchez, un convenio con los hospitales públicos, con el Hospital Materno Infantil, el Hospital Oñatibia, el Melchor Figueroa, donde se pagan el valor de las prestaciones es a valor IPS en más del 40%. En ese caso te estoy hablando que un hospital que puede facturar 50.000 millones, con eso está facturando 100.000 millones, sin contar lo que es el nuevo convenio que ha firmado el interventor actualmente con la Sociedad de Anestesia, que son valores exorbitantes. En el mes de febrero se facturaron más de 400.000 millones, en el mes de marzo esa facturación se duplicó a 700.000 millones y se les paga un adicional de 241.000 millones más, con lo cual estamos hablando que hay una prestación que llega casi a 1.000 millones de pesos. Y ese convenio está firmado hasta el 2026. No sabemos qué es lo que va a pasar mañana, no sabemos qué es lo que va a suceder con la economía de nuestro país, pero ese convenio está firmado hasta el 2026. Sin ir y pudiéndome explayar mucho más, toda esta cuestión, viste que las clínicas privadas ahora, los sanatorios, te pueden vender la orden de consulta, te pueden autorizar las prácticas, bueno, todo lo que son las funciones administrativas que se le pagaban a los chicos, a los cajeros que cumplían la función en emisión de órdenes, se le dejó de pagar y eso se paga a través de un convenio a las clínicas, con lo cual obviamente se le está sacando funcionalidad a los empleados, con lo cual obviamente eso hace que encarezca muchísimo más el gasto y las fugas de capitales que hay, por supuesto, a la obra social, sin contar la deuda millonaria que hay con la Cámara de Farmacia, que de hecho ahora se ha firmado convenio con Pharmacity a los efectos que si la Cámara de Farmacia suspende la venta de medicamentos en la farmacia, Pharmacity, como no está en la Cámara, puede seguir haciendo la dispensa de medicamentos. El gran
la gran deuda millonaria también que hay con los laboratorios, por eso es que la farmacia propia del IPS está totalmente vacía, ni que hablar de las leches maternas, que se las compra a un precio y se las vende a 4 veces más de lo que una persona normal la puede adquirir en Mercado Libre. A todo esto el maltrato que hay al personal. Hoy, de hecho, un grupo de empleados me decían, diputada, tengo miedo de que nos estén grabando, no podemos hablar mucho, no nos podemos quejar. Y la frutilla que corona la torta, así ya para terminar de rematarla, se le creó un cargo de subgerente en servicios propios a la doctora Gladys Sánchez, cargo que no existe dentro de la estructura, con un sueldo de casi $1,5 millones de pesos. Pero ¿para qué le va a quedar un cargo si la acabas de relevar? Entonces lo hubieras dejado. Exactamente. Bueno, exactamente. Eso es lo que yo planteo. Resulta ser que la intervenida en su momento fue puesta como coordinadora prestacional y siguió manejando los convenios y las prestaciones y las autorizaciones, y ahora con un cargo fuera totalmente de estructura, inventado, como subgerente de servicio propio, cargo que no existe porque quien era la jefa de servicios propios era la licenciada Lorena Páez, que lo es desde hace muchos años, que es la nutricionista, ¿no? Bueno, ahora Gladys Sánchez es subgerente de servicios propios. Qué bárbaro, qué increíble. Te escuchaba atentamente, diputada, y decía que es como una sucesión de equivocaciones, de atropello, pero parecería, lamentablemente, que no es por cuestiones casuales, sino causales, ¿no? Ahora, cuando asume el interventor, el doctor Savoy, porque, bueno, aparece todo este problema, fue a verlo a ustedes, a los diputados. ¿Y qué es lo que les explicó? Y vos, me imagino que después ya por tu cuenta, haciendo este trabajo, te juntaste con él. ¿Pudiste hablar con él? ¿Qué explicación te dio? ¿Qué es lo que encontró, Laura? Yo hablé una sola vez con él cuando vino a la Comisión de Salud, la segunda vez que lo cito, porque la primera vez que lo había citado, el interventor me había pedido tiempo porque era nuevo en el cargo, y lo cual era entendible. Claro, digo, bueno, claro. Sí, está perfecto, logro entenderlo. Resulta ser que el día anterior había estado presente en la Cámara de Senadores, en el Pleno del Senado, dando explicaciones, entonces digo, evidentemente no se está tomando el pelo, con lo cual obviamente la vez que vino a la Comisión de Salud, los diputados francamente no han sido muy amigables, que digamos, por una cuestión también de sentido común y de que nos sentimos de una u otra manera ninguneados, ¿no? Uh-huh. Básicamente, él dijo el estado de deuda del IPS, que era una deuda que ya estaba saneada. Ahora yo me pregunto lo siguiente, Daniel, porque eran 25.000 millones de pesos que se quedaría el IPS a distintos prestadores y distintas situaciones. Obviamente, si esa deuda estaba saneada es porque la plata estaba en la institución o esa plata fue sacada de otro lado. Si fue sacada de otro lado, entonces la deuda no está saneada porque la seguimos debiendo. Y por otro lado era el nombramiento de la doctora Sánchez como coordinadora prestacional, que claramente entendemos, la persona que es intervenida y no puede seguir ocupando un cargo jerárquico dentro de la institución porque claramente pusieron al zorro a cuidar las gallinas en el gallinero. Entonces, eso era lo que nosotros entendíamos y fue el cuestionamiento. Yo pregunté quién era el que la había nombrado, porque fue nombrada a través de una decisión administrativa del Granbur, y en ese sentido me dijo que él era quien había tomado la determinación y la decisión de nombrarla. Obviamente, como yo le expuse aquí en la Cámara de Diputados en manifestaciones, la han apartado de su cargo, pero bueno, le ha terminado creando un cargo totalmente fuera de estructura, con un sueldo equivalente a 3,5 millones, que es un sueldo equivalente al que ella tenía como presidente del IPS. Ahora, hay una pregunta que mucha gente, digamos que son, que dependen del IPS, dice, el IPS, Laura, doctora Cartucha, diputada, es un ente que se maneja por su cuenta y no depende del Ministerio de Salud de la provincia, no. Depende del gobernador. ¿De quién depende el IPS? Es un ente autárquico que desde febrero, desde marzo en realidad, desde el momento de la intervención, pasó a depender de coordinación de la gobernación. Pero es un ente autárquico. Ajá. O sea, no, el ministro de Salud no tiene nada que ver ahí. No depende del Ministerio de Salud en absoluto, nunca lo ha dependido.
Pero bueno, el IPS tiene esta cuestión, ¿no? Que cuando le conviene es autárquico, cuando no le conviene depende del ministerio, y así sucesivamente. Por lo menos esto ha sido así en los últimos años durante la gestión tan nefasta de esta mujer dentro de la institución, ¿no? Exacto. Bueno, terminando, concretamente, vos hiciste este gran trabajo, que yo quiero destacarlo porque no es sencillo, y lo presentaste ante tus pares en la Cámara. ¿Qué recepción tuvo este laburo tuyo, Laura? No, bueno, lógicamente que asombrados, lógicamente que muy asombrados, porque desconocen cuál es el manejo de la obra social y qué era lo que venía sucediendo dentro de la obra social. O sea, ¿dónde está la fuga de los capitales? Obviamente que hay casi un vaciamiento de la obra social, ¿no? Y esto sí tiene mucho que ver, y creo que sí le corresponden las denuncias penales a quien era la presidenta del IPS hasta el momento. Exacto. Y Ahora, claramente que entiendo que el interventor tampoco podría estar ejerciendo en el cargo, ya que la ha nombrado 2 veces. La primera vez en la coordinación prestacional y la segunda vez inventándole un cargo por fuera de estructura. Entonces creo que francamente ha violado el decreto de intervención por el cual fue nombrado. Exacto. Ahora, siempre sobrevolando, como espada de Damocles, en algún momento se dijo, no, esto fue profeso, se lo vació, se lo endeudó, se lo dejó en una situación muy comprometida al IPS. ¿Por qué? Porque va a aparecer en cualquier momento la mano salvadora de un privado para que se privatice. ¿Qué podés conocer vos, que lo conocés de adentro de este tema? ¿Habrá una intencionalidad de ese tipo, Laura, o no? Mira, quiero creer que no, pero a esta altura de las circunstancias y las cuestiones con las que me he encontrado, bueno, te da que pensar, ¿no? Siendo abogado del diablo, con lo cual creo que obviamente hay que trabajar mucho y hay que exponer esta situación. Y bueno, yo creo que tienen que haber las consecuencias que tienen que surgir y que tienen que ser propias de toda esta cuestión que está surgiendo y que se está denunciando, porque obviamente la obra social es de los afiliados, ¿no? Entonces son los afiliados quienes hoy están pagando las consecuencias de lo que sucede por la ineptitud de una mujer tantos años al frente de la obra social. Exacto. Bueno, pues lo vamos a seguir al tema, porque como se dijo alguna vez, esto recién comienza. Ahora, Laura, ¿cuáles son los pasos que vienen de tu parte y qué es lo que esperás, ¿no? Después de esta presentación que has hecho. Yo voy a seguir investigando, porque todavía hay muchas cosas que faltan, que estoy completamente segura que faltan de saber, y que bueno, que a veces de a poco uno puede ir enterándose, y en el caso que correspondan las denuncias las haré, y por supuesto que esto tiene que tener una solución, que, insisto, el IPS es de los afiliados. Exacto. ¿Hablaste con el doctor Sainz de este tema particular, diputada? Mira, hoy intenté hablarlo con él, pero bueno, está con un montón de cosas, así que quedamos en reunirnos, y claramente que se lo voy a mostrar. Tengo todas las pruebas, y es más, de hecho, algo le fui anticipando vía WhatsApp. Exacto. Bueno, vamos a estar atentos, realmente. Estos creo que son los temas verdaderamente importantes para la gente. El instituto, el IPS fue y es todavía un modelo nacional. Como vos, tengo amigos en otras provincias, muchas veces, Laura, a mí me dijeron, che, qué fantástico que es ese IPS, yo no sé cómo lo lograron en Salta. Bueno, sería una pena que tanto que hizo el IPS, bueno, se pierda. Lo vamos a seguir muy de cerca al tema, así que vamos a seguir charlando, Laura. Bueno, cómo no, Daniel. Muchísimas gracias por tu interés y por dar a conocer qué es lo que está sucediendo. Te mando un beso, chau. Otro para vos, chau. Doctora, yo la molesto con una consulta. Hoy ha tomado estado parlamentario un proyecto del Ejecutivo respecto al IPS que determina que los afiliados no van a poder optar por el IPS cuando se jubilan. He preguntado a muchos oficialistas y no están de acuerdo con este proyecto. ¿Cuál es su postura? No, creo que esta no es la manera de salvarlo al IPS, y obviamente esto trae sus consecuencias, ¿no? Aquellos afiliados jubilados que pertenezcan al IPS y que sean pasados al PAN, y claramente que va a traer sus consecuencias. Con toda la documentación que tengo en mis manos y dónde está el faltante del dinero,
no es necesario, creo que el tema de aprobar medicamentos genéricos, ni tampoco que los jubilados se pasen al PAMI. ¿Será el primer proyecto que le rechacen al Ejecutivo? Vamos a charlar y lo que haya que modificar se irá a modificar seguramente. Yo creo que esto es un tema para dialogarlo y fundamentalmente cuando hay tantas fugas de dinero por otro lado en el IPS. Muchas gracias. Gracias a vos.